pues a finales del siglo XVII, siglo XVIII. Lo que yo veo son estos grabados japoneses que seguro que muchos de nuestros oyentes han visto, ¿no? Y dan mucho testimonio de cómo se cultivaban los árboles, de qué formas tenían, de qué macetas tenían, de qué diseños tenían y de cómo aparecen estilos, el estilo taco, que es el estilo pulpo, ¿no? Como que podría ser algo así como el actual, ¿no? De las raíces expuestas, ¿no? Al aire, con muchas raíces expuestas, ¿no? Como si fueran tentáculos de pulpo, ¿no? En esta segunda entrega relacionada con la historia del bonsái, abordaremos el desarrollo del arte del bonsái hasta la actualidad. Pasaremos por Japón y cómo se fue abriendo el bonsái al resto del mundo, con el papel tan importante que jugó Estados Unidos con nombres como el de John Yoshio Naka, uno de los referentes del bonsái mundialmente conocido. Para este capítulo vuelvo a contar con José Manuel Blázquez, un experto en historia y sobre todo en historia del bonsái. ¡Empezamos! Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Hace un par de capítulos abordábamos uno de los temas más apasionados del mundo del bonsái, uno de los temas más apasionantes, que era la historia del bonsái, entender un poco el origen del bonsái y sobre todo romper esos mitos que hay de cómo fue apareciendo, cómo se fue instaurando este maravilloso arte que a día de hoy disfrutamos todos los aficionados. Y nos quedamos en una época por allá por el año 1500 y algo, que ahora nuestro invitado nos empezará a contar otra vez sobre qué acontecimientos favorecieron la expansión del bonsái. Y sobre todo, primero le tengo que dar la bienvenida. Bienvenido de nuevo, José Manuel, para abordar este tema tan curioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Manuel, pues fenomenal. Encantado de seguir con la historia del bonsái, que, bueno, como creo que ya dije la vez anterior, une dos pasiones mías, el bonsái y la historia. Pues vamos a ello, y yo te voy a tirar directamente por aquella, nos habíamos quedado por esa época en la que los portugueses empezaban a llegar a Japón y empezaba el comercio, ¿qué pasa con el bonsái? Bueno, pues conectando un poco con el capítulo anterior, pues estábamos hablando de que los portugueses llegan a Japón hacia 1543, y yo personalmente creo que lo que sucede en esa época con el comercio y con relación al bonsái, pues realmente no sucede gran cosa con el resto del mundo. Yo creo que sí que suceden cosas en Japón y también en China, pero con el resto no, porque primero, esos portugueses llegaron por casualidad, es decir, no tenían como objetivo llegar a Japón. Una tempestad los desvió, ellos iban en misión comercial con un cargamento que pensaban vender en otros puertos de China, como la mayoría de los barcos de la época, pero una tempestad los desvía a una isla muy chiquitita. Para que os hagáis una idea del tamaño, es una isla que tiene 50 kilómetros, poco más de 50 kilómetros de largo por 12 de ancho, que está en el extremo sur del archipiélago de Japón, de las islas más grandes, ¿no? Y en la que es muy probable que una isla tan pequeñita pues no tuviera gente demasiado importante japonesa administrando la isla. Puede ser que ni siquiera la administrara nadie. Probablemente no se dispusiera de ningún bonsái. Además, en esa época Japón estaba en una guerra civil, porque está en los prolegómenos de la unificación de Japón. Entonces están viviendo una guerra civil donde todos están peleando con todos. Al que le interese es una cosa que se llama periodo Sengoku. Y yo creo que si los recibió alguna autoridad japonesa en alguna isla principal, pues tampoco creo que mostraran demasiados ornamentos, ni mucho menos bonsái, ni quizá tuvieran demasiados en sus tokonomas, que era una habitación que se estaba empezando a poner de moda por aquella época,
y porque en realidad lo único que le interesaba a los japoneses de los portugueses es una cosa en la que repararon, que fue en las armas de fuego, ¿no? Ellos estaban interesados en las armas de fuego que llevaban y lo único que querían era comerciar con eso. Así que yo creo que no sucedió gran cosa y por eso en el capítulo anterior hablábamos que yo la documentación más antigua que he encontrado es 60 años después de este hecho, en 1604, ¿no? En el que decía yo que un padre español, Pedro Chirino, en un libro que se llamaba La relación de las Islas Filipinas, pues describía lo que podía ser un ficurretusa, en mi opinión, ¿no? Y luego más tarde, unos años más tarde, pues también unas observaciones que hay hechas en Macao, no es Japón, es Macao, de un empleado de las islas, de las Indias Orientales. Y bueno, no sé si aparecerán documentos anteriores, pero yo creo que será difícil que aparecieran antes del siglo XVI, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Porque no estábamos ahí ubicados los occidentales, ¿no? En Japón. Así que yo, resumiendo, creo que no debieron de pasar demasiadas cosas importantes con el bonsái según llegaron los portugueses a Japón. Entonces, ¿qué sucede en Japón durante este periodo o a partir del siglo XIX y cómo se difunde realmente? Bueno, mira, desde el siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX, que es cuando realmente se difunde fuera, seguro que todo el mundo ha visto, o al menos le suena el título de la película El último samurái, que va precisamente de la época en la que Japón deja de estar cerrado al exterior y comienza a abrirse al exterior y comienza el comercio con el exterior y obviamente comienza con todas con todos los productos y con todas las artesanías y con todas las artes, incluida el bonsái. Entonces, hasta que sucede eso, pues sí que suceden cosas importantes que son interesantes de resaltar dentro de Japón, ¿no? Justamente en el siglo XVII, coincidiendo con, acabo de hablar de que había una guerra civil, bueno, pues cuando se pacifica y después posteriormente se unifica y comienza el shogunato de los Tokugawa, en el siglo XVII pues comienza a ser una época de mayor tranquilidad, de menos guerra, y entonces muchas artes se empiezan a desarrollar. Y en concreto, el bonsái es cuando empieza a ser frecuente encontrar en libros y en rollos, en emakis, historias de árboles en maceta, ¿vale? Que en aquella época a estos árboles en maceta se les denominaba hachinoki, y que además podemos documentar con un árbol que perteneció a uno de los shogunes el primer fundador de la dinastía Tokugawa, que actualmente se encuentra en el Palacio Imperial de Tokio y que está considerado como tesoro nacional, y que es en concreto un pino blanco japonés como de unos 80-90 centímetros de altura y que tiene una edad aproximadamente de unos 500 años y que se cree que perteneció a este shogun. Imagino que no lo cuidaría, que lo cuidaría alguien, como pasaba con los ejemplares del rey o de Felipe González, y se cree que era de él y que se comenzó a cultivar hacia el año 1610 porque hay un informe de un señor que trabajaba también para la Compañía de las Indias Orientales, de un informe de 1692 donde habla de este árbol y de este shogun, ¿no? Y entonces es un informe de 1692 de un señor que se llama George Meister. Y entonces, pues sí que lo tenemos ahí, como que en Japón empieza a pasar algo que se empieza a parecer a los bonsáis que nosotros conocemos, ¿vale? Es durante este periodo Edo. El periodo Edo es el periodo que va desde el siglo XVII hasta mediados finales del siglo XIX, y empieza a ponerse de moda esto, pero además empieza a poner de moda influenciado por el Zen, por el budismo Zen, por los eruditos de la época, los eruditos confucianistas, pintores, escritores, etcétera, que en aquella época eran denominados bunjin. Seguro que esto nos va sonando con algún estilo de bonsái, lo que conocemos, y que buscaban
a su vez la inspiración en los eruditos chinos que eran contemporáneos de su época en China. Porque en China lo que estaba sucediendo también es que se estaba empezando a difundir el cultivo de pequeños árboles que en aquella época se llamaban punqing por diferentes lugares de China y estoy hablando de China, empiezan a aparecer las primeras escuelas donde te enseñan a cultivar árboles de este tipo en China y empiezan a aparecer estilos como el estilo pagoda, el estilo lombriz, el estilo baile del dragón, el estilo colgante, y que además son característicos de diferentes provincias, de Sichuan, de Jiangsu, etcétera, ¿no? Y que eran estilos que trataban de simular la caligrafía china, ¿no? Bueno, pues todos estos estilos son los que están influenciando a los japoneses, que estoy comentando ahora, con influencias zen, eruditos que a su vez estaban influidos por el taoísmo, y es muy importante esta influencia del taoísmo porque era una forma de ver que esta idea confucionista, ¿vale? Hiciera que los árboles se descuidaran un poco para ver el verdadero propósito de ellos y dejar cosas superfluas, ¿no?, que nos distraían, y esto hacía que los árboles fueran, que estuvieran menos preocupados por la forma externa, es decir, por el diseño y tal, y que transmitieran más la esencia de su autor, de lo que quería transmitir, ¿no? Y es el estilo que nosotros conocemos modernamente como bunjing, mal llamado literati, por esto de los literatos, ¿no?, por esto de los eruditos, y muchísimo peor llamado estilo libre, porque es un estilo que de libre no tiene nada, es el estilo que más nos mantiene, y es justamente el estilo de bonsái japonés más antiguo, digamos primigenio, del que se originan todos los estilos que nosotros conocemos de bonsái japoneses, pero que es a su vez el estilo japonés más chino, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y este enfoque taoísta hace que el árbol sea más natural, que sea una representación en miniatura de la naturaleza, porque el taoísmo le da mucha importancia a la naturaleza. De hecho, hay por ahí alguna teoría un poco extraña, ¿no?, pero que a lo mejor tiene algo de verdad, que el shintoísmo de alguna manera está influido por el taoísmo, y que el shintoísmo en realidad no es tan antiguo como parece ser, sino que es una evolución de un taoísmo antiguo importado de China también. Pero bueno, eso es para otro capítulo y para otra temática, ¿no? Pero sí que es muy importante esto que está sucediendo en Japón, ¿vale? Porque es lo que empieza a fraguar lo que más tarde va a ser el bonsái puramente japonés, con los pensamientos japoneses, con el zen dentro del árbol, y que va a hacer que además empiece a aparecer los carteles de ukiyo-e, que empiezan a aparecer pues a finales del siglo XVII, siglo XVIII. El ukiyo-e son estos grabados japoneses que seguro que muchos de nuestros oyentes han visto, ¿no? Y dan mucho testimonio de cómo se cultivaban los árboles, de qué formas tenían, de qué macetas tenían, de qué diseños tenían, y de cómo aparecen estilos, el estilo taco, que es el estilo pulpo, ¿no? Como que podría ser algo así como el actual, ¿no?, de las raíces expuestas, ¿no?, al aire, con muchas raíces expuestas, ¿no?, como si fueran tentáculos de pulpo, ¿no? Y si bien no pasa nada fuera de Japón, están pasando muchas cosas en Japón y en China, ¿no?, con respecto a esta evolución, ¿no?, de cómo ha llegado el bonsái hasta ahora. A mí me resulta curioso porque, como tú bien has dicho, durante todo ese periodo el bonsái va evolucionando, va creciendo, va cambiando un poco el uso, ¿no? Pasa también un poco a ser más accesible para todo el mundo. Y fuera de Japón tenemos la idea, o nos hemos hecho a la idea de que nadie sabía nada del bonsái hasta que en la Expo de París aparecen en uno de los pabellones. Pero esto realmente no es así, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente no es así, y además tenemos algunas pistas que son muy curiosas, ¿vale? Aquí ya me estoy haciendo lucubraciones, ¿vale? Me voy a ir al Renacimiento, fíjate, Tiziano,
como muchos pintores de la época, si alguien está interesado me puede preguntar y yo le puedo dar bibliografía sobre estos cuadros, incluso lo podemos compartir contigo cuando lo podemos preparar y se puede compartir. Exactamente, vale, lo podemos compartir. Pero Tiziano es uno que me llama mucho la atención porque en algunos alféizares o en algunos bordes de las ventanas de sus cuadros aparecen macetas con árboles pequeños. Una cosa curiosa, si te fijas, dices, no, a ver si va a ser una planta. No, son árboles enanos en macetas, ¿sabes? O sea, no sé de dónde sacaron la idea de los árboles enanos en maceta, pero el pintor lo debió de ver en algún lado, porque al final el pintor pinta lo que ve a su alrededor, no pinta, y menos en el Renacimiento, no pintaba ciencia ficción, ¿no? No se inventaban ese tipo de cosas, ¿no? Y es posible que tuvieran algún tipo de conocimiento sobre árboles en macetas pequeñitas, quizá por los viajes de Marco Polo a China, no lo sé, o tal vez por el contacto que tuvo Italia con los chinos en el siglo XV. Hay dos libros muy interesantes de un almirante inglés, Gavin Macy, que ha escrito dos libros, uno que son de historia, 1421, el año en el que China descubre el mundo, y 1434, el año en el que una flota china llega a Italia en el inicio del Renacimiento. Son muy curiosos los libros porque ya veréis que hay muchos libros chinos que existen en China que tienen dibujos mucho más antiguos que los dibujos de Leonardo da Vinci y muchos contemporáneos de la época, ¿no? Y los chinos entraron en contacto en Occidente, en particular con Venecia e Italia, y puede ser que de alguna manera los italianos, igual que tuvieron noticias de adelantos tecnológicos, tuvieran también adelantos relacionados con la jardinería, la horticultura, y también tuvieran algún tipo de contacto con árboles pequeñitos cultivados en macetas, ¿no? Y luego un explorador y médico naturalista alemán, europeo, a finales del siglo XVII y principios del XVIII viajó por varios lugares de Asia, ¿no? Persia, la India, etcétera. Era un señor que era empleado de la compañía holandesa de las Indias Orientales y a finales del siglo XVII estuvo destinado en lo que actualmente es Indonesia, en Yakarta, y entonces le permitió entrar en contacto con la naturaleza de la zona y viajar a Nagasaki. Estuvo 2 años viviendo en Japón, concretamente en lo que actualmente es Tokio, que antes se llamaba Edo, y conocer personalmente a uno de los shogunes de la dinastía Tokugawa. Y fue el primero occidental en hacer una observación escrita, el primero europeo en hacer ya una observación escrita detallada de plantas desconocidas en Europa en aquella época, por ejemplo, sobre el ginkgo biloba. Y como tenía buenas relaciones con los japoneses, pues le permitió tener acceso a cosas muy interesantes sobre la horticultura, la jardinería, la agricultura japonesa. Y curiosamente publica un libro, cuando vuelve a Europa publica un libro, y en este libro no menciona nada absolutamente relacionado con árboles pequeños en macetas, pero sí describe y hace dibujos de camelias, de prunus mume, de azaleas satsukis, de pinos blancos japoneses, de cipreses tamaeciparis, de arces de montaña momidis, de todas las especies que utilizamos como bonsai, ¿vale? Y aunque no menciona el bonsai, pero sí que habla de cómo se deben de cultivar y de cómo se deben ir diseñando, pero nunca se refiere a en una maceta pequeña. Este señor muere y más tarde otra persona que accede a sus manuscritos, un señor que se llama Hans Sloan, que muere a finales del siglo XVIII, era botánico y coleccionista de grabados y manuscritos, accede a todo esto y entonces encuentra un manuscrito no publicado de este señor que acabo de mencionar anteriormente, que se denomina Historia del Japón, pero que nunca publicó, estaba inédito. Y en este libro encontramos un fragmento que me tenéis que dejar que lo lea, porque es muy corto, y dice el señor este alemán: en algunas casas a veces se plantan algunos árboles enanos que crecen fácilmente sobre piedras porosas o sobre tierra pómez sin ningún tipo de terreno, y siempre que se ponga la raíz en agua desde donde absorba suficiente alimento. La gente ordinaria planta a menudo el mismo tipo de árbol ante las puertas de las calles de sus casas para diversión o como ornamento de las casas.
aquí hay una cosa que él tiene anotada que nunca llega a publicar, pero que descubre alguien, o sea, que él ya sí que había visto y había entrado en contacto es el primer europeo que deja argumentado que sabe que hay bonsáis. Tal vez como botánico y naturalista no me puedo imaginar que no se trajera algo, o que no intentara traerse algo y que tratara de cultivarlo. Tal vez eso se ha perdido o porque pasó desapercibido, o vete tú a saber qué. Lo que sí que es cierto es que a partir de ese momento y a lo largo ya de todo el siglo XVIII hay un montón de referencias occidentales, casi todas de europeos, que viajan a China y que viajan a Japón y que hablan de árboles pequeños enraizados en rocas y que además están reproducidos en libros y revistas japoneses de la época. O sea que antes de la Exposición Universal de París, los europeos o algunos europeos ya sabíamos o ya sabían de la existencia de los bonsáis, ¿no? En Europa, ¿no? No hay que esperar a la Exposición Universal de París. Antes de seguir hablando de la evolución, yo te quería preguntar si hay alguna referencia o hay algún cambio en la forma de hacer bonsai una vez que empieza esta apertura de Japón al mundo, ¿no? Una vez que empiezan a haber un mayor comercio con el país y demás. Pues sí, pero más que debido al comercio es también debido al momento que está viviendo la humanidad, de avances tecnológicos, de descubrimiento, ¿no? De desarrollo, de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, etcétera, ¿no? Y entonces, desde aproximadamente el siglo XVIII hasta el siglo XIX, una cosa muy curiosa, en Japón a la gente, hasta la apertura de Japón, por los grabados y por la documentación a la que tenemos acceso, a la gente lo que le gustaba realmente eran los árboles en flor e incluso plantas en flor, entre comillas, crisantemos, por ejemplo, ¿no? Que no es un árbol, en flor, cultivados en macetas de bonsái. O sea, a la gente lo que le gustaba es eso. Pero es a partir del siglo XIX, de que coincide más o menos con el periodo Meiji, con la apertura, cuando se da un cambio y se le empieza a dar más importancia al follaje, a las hojas, empiezan a aparecer clasificaciones, empiezan a aparecer libros donde se clasifican y se discute sobre los distintos tipos de hojas, sobre las distintas formas, sobre formas de regar, sobre formas de abonar, sobre formas de trasplantar, sobre formas de controlar plagas y enfermedades. Hay libros publicados en Japón, que no voy a decir los nombres aquí porque son difíciles de retener, ¿no? Pero estoy hablando de 1818, 1824, 1829, libros editados que se vendían en librerías y que la gente ya podía comprar y que detallan características básicas, pues por ejemplo de un pino blanco, de cómo modelarlo correctamente, de cómo colocar las ramas, de qué herramientas utilizar, de qué tipos de maceta utilizar, de cuáles son los mejores para bonsái, de cuáles son los peores, incluso colecciones que tienen 3 y 4 volúmenes, o sea, que son coleccionables que la gente iba comprando. ¡Qué barbaridad! Y una cosa curiosa, una cosa muy curiosa, que es que en el siglo XIX, esto es según Yoshimura. Yoshimura fue un profesor de bonsái, muchas veces más conocido por el Shiseki, por un libro que tiene de Shiseki. Fue uno de los primeros japoneses que empezó a dar clases fuera de Japón. Según él, en el siglo XIX se celebró una reunión en Osaka entre todos los que hacían artes chinas, y sobre todo los que modelaban árboles de estilo chino, porque todavía no había una gran diferencia o todavía no había una conciencia de diseño puramente japonés, donde se reúnen para dos cosas. Una, unificar la denominación de todas estas artes, porque uno le llamaban Bunjin Ukei, en otro lo llamaban Hachiue Bunjin, o sea, y dicen, pues a partir de ahora le vamos a llamar a esto bonsái. Es la primera vez que aparece la palabra bonsái en japonés. Y lo hacen, además, diferenciando el simple cultivo de un árbol en una maceta de lo que es cultivar un árbol que además se modela para que parezca un árbol de la naturaleza. Qué curioso, ¿no? Me hace gracia porque cuando yo leo por ahí debates en las redes de no, es que el bonsái que se hace en Europa es mucho más natural
y se parece más a los árboles que el bonsái de Japón. Pues vamos con 150 años o 200 de retraso, y yo siempre me peleo y digo, es que el bonsái japonés es natural, no es europeo. No sé de dónde sacáis que el bonsái es raro y tiene formas raras. Será algún bonsái que haga algún japonés porque le guste eso, pero no es el bonsái japonés por excelencia, ¿no? Correcto, correcto. Y además, una cosa importante, hasta entonces se utilizaban macetas muy profundas. De hecho, yo hace poco he compartido en mi grupo en Facebook que esta semana he descubierto un libro de grabados donde se muestran 36 paisajes hechos con bonsái de macetas muy profundas, porque era lo que se llevaba en la época. Pero en esta reunión se recomienda una cosa muy importante, y es que se utilicen macetas lo menos profunda posible y lo más pequeña posible para volver a los orígenes del penjin antiguo de China. O sea que aquí ocurren dos cosas: le empiezan a llevar bonsái y empiezan a utilizar macetas poco profundas y finas, ¿no? A diferencia de lo que pensaba. Y por supuesto, como me preguntabas al principio, ¿no? El bonsái empieza también a ser más una cuestión de diseño y no solo de cultivo, porque la gente tenía árboles en maceta porque le parecía bonito, pero realmente no había mucha técnica ni mucho conocimiento, ni las técnicas hortícolas habían avanzado tanto como para tener conocimiento de que permaneciera vivo, ¿no? Regándolo y abonándolo y poco más, ¿no? Pero empieza a ser menos místico, menos religioso y menos de aficionado para ser más artístico, y sobre todo empiezan a utilizarse alambre de cobre, empiezan a utilizarse fibras vegetales para dar torsiones, empiezan a hacer exposiciones, se empiezan a hacer todo este tipo de cosas. Empiezan los primeros cultivadores de bonsái comerciando en Japón, antes incluso de la apertura de Japón, en el barrio de Asakusa, que es un barrio de Tokio muy típico. Cualquiera que viaje a Tokio seguro que va, si ahora no sabe qué es Asakusa, si algún día viaja, lo vas a ver porque es un barrio por excelencia que todos los turistas visitan. Y ahí es donde comenzó lo que después se trasladó a Omiya. Omiya es una ciudad que está al norte de Tokio, un pequeño pueblo, que es donde se concentra la mayor parte de los cultivadores de bonsái. Todos los que vamos a Japón tenemos que ir allí, porque aquello es el paraíso de los aficionados al bonsái. Todos estos viveros se establecieron allí a principios del siglo XX, después del terremoto de Tokio de 1923, que destruyó todo esto que os hablo yo de Asakusa, y que empezaron de cero haciéndolo ahí. Pero es curioso porque es en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, y con la apertura de Japón, cuando se empieza a desarrollar el bonsái como le conocemos, más parecido en la actualidad, ¿no? Aunque esto es una práctica milenaria que viene de muy atrás y tal, ¿no? Pero es curioso, si nos ponemos a pensar, no hay más de 200 años o 100 años entre unas cosas y otras, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora te voy a hacer otra pregunta, ya vamos a correr en el tiempo. Sale el bonsái de Japón, se hace ya un poco más universal y llega la potencia de Estados Unidos. ¿Cómo ha ayudado Estados Unidos o cómo ha favorecido la difusión del bonsái en cuanto a técnica y sobre todo en cuanto a maestros? Porque quizá uno de los grandes referentes o uno de los nombres que más suenan, John Yoshio Naka, claro, fue por su papel en la difusión del bonsái en Estados Unidos. Pues mira, Estados Unidos tiene un papel fundamental en esto de la difusión del bonsái, porque por dos hechos lógicos, ¿no? Incontrovertibles. Uno, la apertura de Japón a Occidente, la fuerza de Estados Unidos, con el bloqueo famoso de la bahía de Yokohama, y entonces son los que primero hacen un tratado de comercio con Japón y son los primeros que tienen acceso a la exportación e importación de productos de Japón y de otros lugares del mundo, ¿vale? Y luego después la Segunda Guerra Mundial también tiene otro papel importante que ahora más adelante vamos a ir comentando, ¿no? Y que está relacionado también de alguna manera con John Naka, ¿no? Bueno, ¿esto qué les permite? Pues les permite que la primera exposición internacional de Filadelfia en el año 1876 ya tuviera bonsái. Esto es anterior a la de París.
porque la Exposición Universal de París, que la internacional luego se empezó a llamar Universal, fue en 1878, pues en Estados Unidos ya fue, la anterior ya tuvo bonsáis. En París todo el mundo se queda con una exposición, en realidad hubo dos, una en 1878 y otra en 1889. En las dos hubo bonsáis, porque Japón siempre en su pabellón llevaba bonsáis, además de otras cosas, ¿no? Luego en Estados Unidos de nuevo se repite Chicago, vuelve a haber otra vez bonsáis en esa Exposición Universal de Chicago. Además coincidía con un montón de... una enorme influencia, ¿no? Seguro que muchos de nuestros oyentes han oído hablar de la influencia de las artes japonesas como el japonismo, que se vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Aparte de estas exposiciones, ya en el año 1868 se expuso una colección de árboles y plantas enanas, en esta ocasión de China, en Brooklyn, en Nueva York, que luego va a dar origen al arboreto de Brooklyn de bonsái y de Penjin. Y vamos, sin ninguna duda que este final de la era del siglo XIX, coincidiendo con la era Meiji y del privilegio que tenía Estados Unidos con las relaciones comerciales, hizo que fuera Estados Unidos el que en repetidas exposiciones, eventos, etcétera, pues los árboles llegaran a ellos. Y luego después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocupan Japón, ¿no? Porque Japón es derrotado, pues de nuevo vuelven otra vez a ser importante los contactos que tiene Estados Unidos con ellos. Quiero hacer un inciso antes de irme a Estados Unidos, porque hay un dato muy curioso. En el año 1907 hay un registro de una colección de bonsái en Inglaterra en una sesión de amigos de Japón en Londres. O sea que, pero no sé muy bien dónde narices estuvo esta colección, pero sí que la hubo, sí que la hubo en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues los americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a entrar en contacto, los que están allí en los campamentos y en las bases japonesas, empiezan a entrar en contacto con jardineros y con viveros de bonsái, empiezan a aprender las esposas de los militares, un poco como para que no se aburran, ¿no? Porque no sabían qué hacer, y entonces eso era un poco como cultivar cosas en casa, y empiezan las primeras escuelas. Luego en Japón, luego estos americanos, que además muchos se han casado con japoneses y japonesas, se van a San Francisco y allí fundan la primera asociación de bonsái americano en California. Por aquel entonces ya estaba John Naka por allí dando vueltas, porque John Naka durante la Segunda Guerra Mundial era muy jovencito. Su padre pensó que podía ser alistado por el ejército japonés, y entonces consiguió sacarlo de Japón, enviarlo a Estados Unidos, ¿no? Antes de que se declarara la guerra. Y bueno, John Naka, una cosa muy curiosa que le sucedió a todos los japoneses que estaban en Estados Unidos en esa época, es que a todos los detuvieron y los llevaron a campos de concentración, ¿no? Porque pensaban que podían ser espías o que podían ser saboteadores del enemigo, que era Japón en aquella época. Y John Naka, curiosamente, conoció a un montón de japoneses siendo prisionero, que luego fueron compañeros, amigos suyos y fundadores de varios clubes de bonsái en California, y que durante su estancia cuando estaban de prisionero, pues una de las cosas que hacían era dedicarse a cultivar bonsái para pasar el rato. Es un poco historia de película, ¿no? Luego, claro, llegó a ser uno de los más grandes y llegó a ser un japonés que ya era totalmente naturalizado en Estados Unidos, ¿no? Pero yo no sé qué hubiera pasado si su padre no le saca de Japón, se va a Estados Unidos, le meten prisionero, se aburre, se dedica a cultivar bonsái, y todos los que estaban ahí aburridos, o sea, fijaros lo que puede ser algo que sucede en tu vida, ¿no? Que produce un cambio, ¿no? Importante, ¿no? Y bueno, pues eso hizo que se pusiera de moda entre los americanos y en Estados Unidos, ¿no? Y que luego después, pues incluso en Japón,
se volviera a retomar la Kokufu que conocemos ahora, que se volvió a retomar en el año 47. La primera, quiero recordar que se hizo en el año 24, si no me falla la memoria, y desde el año 47 hasta ahora, pues en Tokio se ha ido celebrando ininterrumpidamente, pero que en realidad quien le dio el empujón fueron los americanos, los norteamericanos, donde se crean cosas muy curiosas en esa época, bueno, posterior, años finales de los 50, principios de los 60, el estilo paisaje Saikei, que es un estilo que, bueno, como escaseaban los materiales, no había buenos árboles, no había, porque la guerra lo había ya destruido todo, y tampoco había dinero para comprar nada, los viveros estaban bajo mínimo, casi cierran, Hay alguna historia muy bonita donde algún viverista famoso de bonsai, algún maestro famoso de bonsai dice, pues yo estaba a punto de cerrar hasta que de repente llegaron los americanos y, uy, ¿qué es esto? Y tal, bueno, no sé qué. Y le vendí un arbolito, empezaron a venir, se corrió la voz y tal. Pero el estilo Saikei es, bueno, pues vamos a hacer lo que podamos, que tenemos pequeños plantones de vivero, pues vamos a hacer un paisaje. Hasta entonces no existía el estilo Saikei. Fijaros si es moderno, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido la última mitad del siglo para el bonsai? Sí, por la última mitad del siglo podemos aquí arrancar un poco con esto que te hablo yo de John Naka, de después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en California, la aparición de nuevos estilos, ¿no? Como el estilo Saikei, pero sobre todo yo creo que lo que más ayudó fue el propio John Naka, que además puso mucho énfasis en difundirlo como mensaje de paz, junto con Saburo Kato, pero que ponía mucho énfasis, fíjate, ya una visión desde fuera de Japón, ponía mucho énfasis en utilizar árboles autóctonos, en que nos olvidáramos de los árboles de Japón y tratáramos de sacar provecho de los árboles autóctonos. De hecho, él casi todos los árboles que diseñaba, o los más famosos, los hacía con especies autóctonas americanas de California, con especies de allí, ¿no? Y fue un poco el comienzo, junto con Yuji Yoshimura, hijo de una persona importante de la comunidad japonesa que estaba también en Estados Unidos, de los primeros, Naka. Recuerdo una anécdota de Naka, que cuando le preguntaban, oiga, ¿y por qué no nos puede usted dar clases para aprender? Y entonces a él le pasaba una cosa que le pasan a muchos japoneses, que no entienden que alguien que no sea japonés quiera aprender algo japonés, porque considera que no va a ser capaz de entenderlo. Quizás lo aprende, pero no lo entiende, ¿no? Y al final le convencieron, pero realmente fue Yoshimura, este hijo de un japonés importante de la comunidad japonesa en Estados Unidos, de los primeros que empezó a dar clases al público, a extranjeros. Estaba convencido de que los que no fueran japoneses también podían aprender, es decir, que nosotros podíamos aprender, que escribió un título que a los que nos gusta el bonsai y nos gusta la historia, pues todo el mundo conocerá, que es de Japanese Art of Miniature Trees and Landscape, en el año 57, y podéis encontrar copias de él en librerías de segunda mano, y que fue la Biblia, y fue un clásico del bonsai japonés para todos los occidentales, hasta hace prácticamente nada, donde ha habido ya más gente que se ha animado a escribir cosas, porque hasta entonces, de hecho, tiene mogollón de reimpresiones, incluso reimpresiones actuales, ¿no? Y luego, bueno, por lo que comenté de Kawamoto, que publicó en los años 60 Bonsai Saikei, que además lo escribió en inglés, y ayudó a difundir mucho y a facilitar que la gente dijera, ostras, pues con un plantón de un vivero también puedo hacer cosas que parecen bonsai, no tengo que tener el pedazo de árbol que tenía el Shogun Tokugawa, de un pino de 500 años, que a ver quién tiene eso, ¿no? A ver quién consigue eso. Y luego, desde luego, Omiya, ¿no? La villa de Omiya que he mencionado antes, que está al norte de Tokio, es un pueblecito al que se puede llegar muy fácilmente, pues a partir de los años 60-70 ayudó mucho a difundirlo. La American Bonsai Society también ayudó mucho a difundirlo dentro de Estados Unidos, y a partir de Estados Unidos ya hacia Europa, hacia otros países, porque en la década de los 70 del siglo XX, además en varias exposiciones universales, pues
se utilizaron bonsáis en esas exposiciones. El público, yo me imagino que el público que iba a las exposiciones universales del siglo XIX pues era un público culto y de cierto poder adquisitivo, que no sé yo si estaba muy interesado en esto del bonsái, pero no era como el público que puede ir ahora a una exposición universal, que es el público normal y corriente, el pueblo llano, ¿no? El que va y que es al que le puede realmente interesar. Bueno, son célebres la exposición que se celebró en el año 75 con los primeros bonsáis de pequeño tamaño, los que empiezan a bonsái, que ahora se creen que el bonsái es de este tamaño, así pequeñito, pues en el año 75 se celebra la primera exposición, la Gafuten, de bonsáis de tamaño Sohin. Hay que decir que el tamaño pequeño empieza a comercializarse cuando empieza a hacerse necesaria la exportación de bonsái de Japón a Estados Unidos y de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, a otros sitios. Hasta entonces los árboles eran un poquito grandes. Y luego cosas curiosas como en el año 1989, fijaros ahí, o sea, hace 30 años, se celebra la primera conferencia mundial del bonsái, que ahora se organiza cada 4 años. En el año 80 se hizo del siglo XX la primera exposición mundial de bonsái Isuiseki, y pues todo es relativamente reciente. Ahora hay un montón de cosas, ¿no? En España, en nuestro país, las referencias que yo tengo, que no hay muchas referencias porque se ha perdido o las familias no consideraron que esto era importante y desaparecieron los aficionados y se ha perdido ese material, pero alguna referencia que yo tengo, el bonsái empezó como en la década de los 70 con algunas personas que tuvieron la capacidad de viajar a Estados Unidos y de viajar a Japón. Pero realmente en la proliferación de clubs y de asociaciones en España, el boom, si te pones a mirar el histórico de asociaciones, del registro de asociaciones que hay aquí en España, ¿no? En el Ministerio del Interior, es a partir de los años 80, y yo me imagino que el marketing se lo hizo Felipe González, y la de veces que salía a colación los bonsáis del presidente, ¿no? Y de Felipe González, ¿no? Y de que en aquella época Japón, a todo el que iba a Japón le encajetaban un bonsái. Cualquier presidente, rey, tal, que viene el presidente de Estados Unidos, un bonsái. Que viene no sé qué, que viene de Alemania, un bonsái. Que viene de España, un bonsái. Que viene de España, un bonsái. A todo el mundo le regalaban un bonsái. Incluso a Estados Unidos, en el año 1976, con el bicentenario, le regalaron una colección de bonsáis importantes que, bueno, dio origen luego al Museo de Bonsái de Washington, ¿no? Que tiene la colección, el origen de la colección es a partir de ahí. Es un regalo. Y todo esto es lo que ha pasado, así básicamente, muy resumido telegráficamente, hemos dado en la segunda parte del siglo XX hasta ahora. Le hemos dado un resumen, vamos, ni el mejor trabajo de estudio de cualquier instituto. Sí, porque todo mucho más extendido y mucho más, quien quiera mucho más detalle, pues como ya hemos comentado otras veces, en el tomo 5 de Descubre Japón, Arte de la Composición, pues se pueden deleitar aquí con un montón de páginas donde tienen un montón de detalles y sobre todo de bibliografía, que a mí cuando leo algo me gusta leer con bibliografía, porque luego me gusta a mí ir a las fuentes y conocer, ¿sabes? Entonces al que le guste va a poder comprobar y tirar del hilo, incluso a lo mejor corregirme, ¿no? Porque a lo mejor me he equivocado viendo tantas cosas, ¿no? Al final son muchos datos, son muchas fuentes y siempre los que nos gusta curiosear, disfrutamos. Pero yo creo que son interesantes para colocar un poco, a mí por lo menos me ayuda a colocar las cosas y a saber de dónde vengo, para dónde vamos. Y cuando hablamos de estos temas, pues en fin, oye, relativizar algunas cosas de la gente que se incorpora, ¿no? Y que piensa que esto es, que era de otra manera, perdona. José Manuel, antes de acabar, yo te quería preguntar, porque hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Europa, hemos hablado de Japón, de China, ¿y España? Bueno, pues yo creo que España tiene un muy buen nivel. Europa tiene un gran nivel. Yo creo que fuera de Japón, donde más nivel es en Europa. Y dentro de Europa, yo creo que Italia, España, Alemania,
quizá que me perdonen otros países por mi desconocimiento, que a lo mejor hay un gran nivel, pero tienen un buen nivel y de hecho se puede ver en las exposiciones que se hacen a nivel europeo y a nivel internacional. Tenemos grandes museos. El Museo del Bonsai de Alcobendas está a la altura de cualquier museo del bonsai de Japón, está a la altura del Museo del Bonsai de Japón de Omiya, que probablemente es uno de los mejores, o el Arboretum de Washington, o el Museo del Penjing que hay en Australia, en la capital. O sea, quiero decir que no tenemos nada que envidiar. Cualquier japonés que lo visite se creerá que no ha salido de Japón, que está en Japón todavía, ¿vale? Está viendo uno de sus jardines. Y luego entre los aficionados yo creo que hay un muy buen nivel y además con la alegría y la ilusión de que se han incorporado especies que son autóctonas. O sea, es muy fácil ver ya estupendos olivos, es muy fácil ver ya estupendas encinas, es muy fácil ver ya estupendos árboles mediterráneos, juníperos mediterráneos, especies mediterráneas, granados. Quiero decir que es fácil verlos ya porque ya han pasado algunas décadas y como en casi todas las artes japonesas, especialmente las del bonsai, necesitamos que pase tiempo, ¿no? Para que, yo recuerdo cuando empezaban esto, este año, esto no lo voy a decir, bueno, este año ya hago 60 años, estar cerca de la jubilación. Cuando yo empezaba en esto hace mucho tiempo, recuerdo que cuando venía algún maestro de bonsai, venía alguien de Japón, decía, muy bien, lo estáis haciendo fenomenal, me sorprende el nivel que tenéis. Tenéis un pequeño problema, es que os falta tiempo. Estos árboles tienen que parecer más viejos y vuestras macetas también, porque todo tiene aspectos muy nuevos, ¿no? Y afortunadamente ya empezamos a poder tener árboles, incluso árboles nuestros europeos, ¿no? Porque son del hemisferio norte, pero pinos silvestris, ¿no? Que quizá es el más parecido al pino blanco japonés. Empieza a haber ya muy buenos ejemplares y el futuro yo creo que pasa por Europa. El futuro Japón, la gente joven, por cuestiones de amistad y ya por razones familiares, tengo mucho contacto con Japón, con bastante frecuencia, y cuando vas allí te das cuenta de quién visita, qué japoneses visitan los viejos japoneses y qué opinan los jóvenes japoneses de esto. Y bueno, yo creo que como en muchas sociedades y muchos momentos de la historia, los jóvenes ven esto como una cosa de viejos, ¿no? Una tradición, ¿sabes? Está trasnochada, y a los japoneses, a los maestros japoneses, a los que se dedican a esto, les sorprende la fuerza y el vigor que tiene esto fuera, que tiene en Europa, la cantidad de gente joven que se incorpora, que le llama la atención, y probablemente sea por aquello de que nos llama más la atención lo ajeno que lo propio. Y quizá a nosotros nos pase lo mismo localmente. Yo veo que muchas tradiciones culturales y muchas tradiciones artísticas nuestras que vuelven locos a japoneses o extranjeros, nuestra juventud, incluso yo, pues es una cosa, ¿sabes?, trasnochar, ¿no? Como vieja. Así que yo creo que el bonsai enraizó de China en Japón. En China está tomando mucha fuerza, pero en su origen, en su vertiente china, en el Penjing. Ellos están muy interesados además en recuperar el Penjing y en diferenciarlo de Japón. Supongo que por las historias estas que tienen japoneses y chinos mutuamente, ¿no? De diferenciarse. Pero es más enfocado hacia el Penjing pero si no hubiera sido yo creo por esta raigambre que tuvo el bonsai en el siglo XX en Japón, pues igual se pierde todo, porque China estuvo muy perdida durante toda la época de Mao, de los inicios de la revolución. Se perdieron colecciones, se destruyeron colecciones porque estaba asociado a la aristocracia, al poder, ¿sabes? A los aristócratas que oprimían al pueblo. Entonces se perdieron muchas colecciones y gracias a que Japón estuvo atento, pues esto no se ha perdido, y los chinos vuelven otra vez a recuperar un poco cosas que quedaron allí en Japón, de macetas, de diseños de árboles, etcétera. Así que yo creo que esta pérdida que se está produciendo tal vez ahora en Japón, pues igual está enraizando y tome otro nombre
y tome otros estilos y se haga con otros árboles, pues en Occidente y yo creo que en Europa. Y China yo creo que está como un cohete, vamos, hacia el Penjing, hacia recuperar sus raíces. Sus raíces, eso te iba a decir. Que es muy interesante, pero no tiene nada que ver con el bonsái, pero bueno. Digo en cuanto a estilo, en cuanto a normas, estilo y lo que se persigue. Para acabar, bueno, ¿estamos haciendo historia? Sí. Desde tu punto de vista, ¿estamos haciendo historia? Yo creo que sí, pero yo creo que siempre estamos haciendo historia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no somos conscientes, pero seguro que estamos haciendo historia. Seguro. Pues con seguro que estamos haciendo cosas que alguien en algún formato en el futuro hablará de nosotros. No de nosotros con nombre y apellido, pero sí de lo que se hacía en general, ¿no? O de lo que yo creo que sí, que estamos haciendo historia y además cada vez es más científico el bonsái, cada vez se basa, desde mi punto de vista, cada vez se basa más en evidencias científicas, es decir, las técnicas de modelado, de diseño de cultivo se hacen no porque sea una norma místico-religiosa japonesa cultural, sino porque hay una relación, hay una relación tras la cual se esconde un principio científico que es cómo funcionan los árboles, cómo viven los árboles y cómo hay que hacer para que crezcan, se desarrollen y cada vez yo creo que tiene menos de misterio, menos de prueba y error, menos de nada que probar. Es que no tenemos que inventar la rueda. La rueda ya la inventó alguien, lo tenemos que aprovechar de la rueda, mejorar el diseño de la rueda, pero afortunadamente hoy en día no tenemos que empezar de cero a inventar la rueda. Pues con esta invitación a seguir haciendo historia y a seguir mejorando lo que ya está inventado, pues me despido de ti dándote de nuevo las gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia, por simplificarnos esta cantidad tan grande de datos y de anécdotas y sobre todo pues por hacernos partícipes de una de tus pasiones, que es la historia y además la historia contrastada, que es muy diferente. Muy bien. Pues igualmente ha sido un placer, Manuel, y espero que nos veamos pronto. Seguimos en contacto y muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo. Gracias a ti, un saludo. Un saludo. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.